Vieron ustedes un feriado el día lunes. Eh, Tienen que ver la manera de recuperar la clase. Como es feriado, pues no puedo retroceder yo en el tiempo, así que o buscan la manera de recuperar o está dado como clase dada. ¿Verdad? Que ahí sí no puedo hacer mucho yo. Juega contra nosotros el factor tiempo y semanas. Son muy estrechos, muy estrictos. Hoy día vamos a hablar acerca de corticoides. Espero que hayan estudiado ustedes de dónde vienen, cómo provienen. Eh, Voy a tener aquí abierto, vamos a ver si han estudiado algo. Vamos, 2807. Bueno, Álvarez, Dígame, doctor. ¿cómo está? Miren, sabemos que los corticoides vienen del colesterol. Sin colesterol no hay corticoides. ¿Cuál es el, eh, el subproducto del colesterol que es, por decirlo así, que es la mamá de todos el resto de corticoides que se van a sintetizar? A ver, sería la hidrocortisona. No. Es la pregnenolona, el colesterol, la madre, la base en la cual vienen todos los corticoides, todos los corticoides, en ellos están los mineralocorticoides, los glucocorticoides y las hormonas sexuales, vienen de un progenitor común que es la pregnenolona. Eso ya ustedes lo deberían saber de memoria. Esto ya es bioquímica. Esto no es nada nuevo. Vamos a preguntarle ahora a Ponte. Está aquí Aponte, ¿sí? Sí, doctor, acá estoy. Muy bien. Solo que se demoran en encenderse la cámara y el micrófono. Ok, perfecto. Nosotros ya sabemos que tenemos un precursor común, que de ahí, según la acción de diferentes enzimas, básicamente, ¿verdad? Que van a ayudar a quitar o agregar átomos de carbono, van a quitar o agregar moléculas de hidroxilo o van a hidrogenizar o hidroxilar, etcétera. Vamos a tener nosotros, pues, a los corticoides, ¿verdad? Sin embargo, a los corticoides, en este caso, la cortisona, que es el corticoide natural de nuestro cuerpo, ¿no? Nuestro corticoide natural de nuestro cuerpo es la cortisona. Ahí estamos de acuerdo, ¿verdad? Eh, Sin embargo, la cortisona, perdón, la cortisona, ¿verdad? Se transforma, eh, la hidrocortisona, de hecho, ese es el nombre correcto, se transforma en, eh, en una molécula inactiva que se llama el cortisol. ¿Cuál es la enzima que transforma a la cortisona en el cortisol? ¿Y por qué es importante esta enzima?
A ver, es la 11-beta hidroxilasa. ¿Y por qué es importante? Vendría a ser importante por... ¿Dónde se encuentra esta enzima? Acá, mirando la cámara, no leyendo el libro sí, abierto. estoy mirando. Porque, o sea, es importante porque en sí este de aquí, o sea, es inactivo, o sea, por decir que en parte del hígado. O sea, este está localizado en el hígado, sí, pero es importante porque en sí, como ayuda a la transformación, entonces, eh, no sé cómo explicarlo, entonces, o sea, sé que está en el hígado, la 11-beta hidrocortisona, lo transforma porque es inactiva. No, es importante porque esta enzima no solamente se encuentra en el hígado, se encuentra en el hígado y en el riñón. En el riñón transforma a la cortisona activa, la transforma en inactiva. Y en el hígado, esta forma inactiva se transforma en activa. Entiendo. Esta es una enzima que tiene isoenzimas. O sea, la misma enzima tiene dos variaciones. Una que se encuentra en el hígado y una que se encuentra en el riñón. La que se encuentra en el riñón es la que se encarga de transformar a la cortisona, a la forma activa, en cortisol, que es la forma inactiva. Este proceso se da en los túbulos contorneados y de esta manera ¡tuc!, la bloquea. Al tener ese mecanismo de bloqueo, de inactivación, ¿verdad? Vuelve a circular en la sangre porque normalmente nosotros no eliminamos cortisol a no ser que haya un exceso de producción. Por eso es que una de las maneras de determinar si tenemos un síndrome de Cushing o una hipercortisolemia es mediante una prueba de determinación de cortisol en orina. Si hay un exceso de cortisol, sale ahí. Por eso es que a los deportistas, cuando quieren saber si se han dopado con anabolizantes, que a la final del día son glucocorticoides, ¿verdad? Hacen pruebas de orina, porque saturas la capacidad que tiene de transformarse y de reabsorberse y comienza a eliminarse por ahí. Y es importante porque esta enzima es la que se va a encargar de transformarla en inactiva, en activa, en el hígado y de activa a inactiva en el riñón. He ahí la importancia de esto. Estamos viendo ya ahorita dos pasos importantes. Ya mismo vamos a ver por qué. Bueno, no está todo perdida, Mica. Vamos con Arteaga Félix. Hola, doctor. ¿Cómo está? A ver, cuando nosotros hablamos de los corticoides, ¿verdad? Este se va a unir, ¿verdad? O mejor dicho, pongámoslo de otra manera. Nosotros tenemos dos tipos de receptores para las hormonas esteroides, que son los de tipo mineralocorticoides y los de tipo glucocorticoides. Los mineralocorticoides se expresan en diferentes partes, principalmente en el riñón, clarísimo, en la glándula sudoríparas, en las salivales, también hay en el colon, ¿verdad? O sea, sobre todo en los lugares donde va a haber excreción, porque va en función de la regulación de los electrolitos y del agua, los mineralocorticoides. Eso no nos vamos a meter mucho ahí porque no es tema de esta clase. Entonces tiene lógica que los receptores tipo 1 estén en lugares donde nosotros regulamos el agua, ¿no? Y los minerales. Sin embargo, los tipo 2 están prácticamente en todo el cuerpo, ¿no? Están repartidos por todo el cuerpo, ¿no? Ahora, cuando el cortisol, perdón, discúlpeme, cuando el cortisol es liberado, ¿verdad? Y se va a unir
con estos receptores. Tiene que efectuar cierto tipo de acción. ¿Dónde va a actuar el cortisol o el corticoide al final del día? ¿Dónde es su sitio de acción? Sería en... O sea, son hormonas suprarrenales, pero ¿dónde va a terminar al final del día sería la glándula suprarrenal? ¿Dónde van a actuar? ¿Dónde actúan específicamente? Es lo que he preguntado. Como decir, como la corteza, sí. Que no Los entiendo. ¿Cuál es el sitio de acción de los corticoides? ¿Dónde actúan los corticoides? Los glucocorticoides. Las glándulas suprarrenales, en la parte de las glándulas suprarrenales. No. Los glucocorticoides son hormonas, proteínas, que actúan a nivel del núcleo de las células. Eso se aprende en fármaco 1. Los glucocorticoides actúan a nivel del núcleo de la célula. Si hablamos ya un poquito más al detalle, hay un complejo, el receptor hormona que se va a ir hacia el núcleo y va hacia algo que se llama promotores génicos, ya sea para aumentar la transcripción o disminuir la transcripción de un gen especial. Se habla que casi el 10 al 11% de los genes que tenemos presentan estos transcriptores génicos. O sea que los corticoides tienen muchísima importancia, sobre todo a nivel de la producción de proteínas, ya sea para producir más o disminuirlas a nivel del núcleo. Los corticoides actúan a nivel del núcleo. Muy importante esto. En la transcripción, se producen en la corteza suprarrenal. Sí, en la zona, ¿en qué zona? Bueno, no les voy a, esto es muy fácil para preguntarles, pero bueno, que sepan ustedes que la corteza suprarrenal tiene 3 zonas. Tiene una zona glomerulosa, una zona fascicular y una zona reticular. En la zona glomerulosa, que es la parte más externa, por decirlo así, ahí nosotros vamos a producir la aldosterona, que son principalmente los mineralocorticoides. En la zona reticular, perdón, en la zona fascicular, nosotros vamos a producir precisamente a los glucocorticoides, en este caso el cortisol o la perdón, a la cortisona o la el cortisol. Después hablaremos del símil sintético. Y en la zona medular nosotros vamos a producir, son las hormonas sexuales. Los andrógenos. Ahí nosotros producimos a nuestras hormonas sexuales. ¿No? Esto de aquí, pero su acción final es nuclear. Eso lo vimos en farmacología 1, eso tienen que saber ya. Las hormonas, su sitio de acción usualmente es en el núcleo. Y los corticoides son hormonas. Son productos de una glándula, en este caso la glándula suprarrenal. ¿Ah? Eso, ojo, que no es la única manera. ¿Ah? Se ha descubierto que este grupo, este enlace que se hace entre el corticoide y y el complejo y el receptor, ¿verdad? Se ha encontrado que puede tener un efecto, sobre todo a nivel de un factor de emisión nuclear, que es el kappa beta, el NF kappa beta. Este efecto puede tener también un efecto a nivel de segundos mensajeros intracelulares. Se ha sospechado que por ahí también hay otro mecanismo de acción. Pero principal y primordialmente es a nivel de la transcripción de los genes. ¿Ah? El ARN mensajero tiene es modificado importantemente en la expresión del ARN mensajero por parte de los corticoides. Eso es clave.
clave, 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 clave. Eh, vamos a... Banchón, Presente, doctor. si sabemos que los corticoides, ojo, que ahorita que hablo de corticoides me refiero a los glucocorticoides, por favor. No estamos hablando de mineralocorticoides. Si digo corticoides, en este caso, me refiero a los glucocorticoides. No vayan a estar, ya cuando sea hablar de mineral, hablaremos de mineral. Ahorita son glucocorticoides, ¿no? Sabemos que hay situaciones en las cuales los corticoides pueden aumentar. En el caso de presentar estrés, en el caso de que haya dolor, cuando hay, tenemos nosotros también situaciones de huida, en enfermedades, básicamente, bueno, son situaciones en las cuales va a haber un aumento de la... Deja de darle tanto clic que ni siquiera sabes lo que te estoy preguntando y estás tratando de leer. Hasta acá se escuchan los clics. Afortunadamente, los corticoides forman parte de este sistema de regulación que nosotros tenemos en el cuerpo, ¿no? Parte de estas situaciones de huida, ¿no? Eso no es nada que no sepamos nosotros, ¿no? Ahora, ¿cuáles son algunos de los efectos que causan los corticoides? Normalmente acá, mirando la camarita, acá, no la computadora, ni el libro, que sea. De estos efectos que producen los corticoides, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los efectos que producen los corticoides? Bueno, uno de ellos es que va a causar disminución del sistema inmunológico, o sea, va a afectar. ¿Por qué motivo? ¿Por qué disminuye acá arriba? Estoy aquí. ¿Cómo disminuye el sistema inmunológico? O sea, por lo que entendí, va a atacar, o sea, va a como que atacar a las células proinflamatorias, o sea, las va como que a inhibir, por así decirlo, o sea, va a deprimirlo ya, así al sistema inmunológico como tal, atacando las células inflamatorias. ¿Por qué mecanismo? Atacando las células proinflamatorias. ¿Qué les va a hacer a las células proinflamatorias? Bueno, les va a decir, quieta ahí, madre, que voy a hacer no, delguire. Sí. es que ahí lo que entraría sería ya el mecanismo de acción, por así decirlo, porque por lo que entendí, si es que esto se ataca, por así decirlo, es cuando hay una activación del COX-2, si mal no recuerdo. Entonces, como que los va a inhibir la presencia, la presencia de estas células proinflamatorias en la sangre. Es lo que entendí. O sea, algo así. Eso entendí. ¿Qué más? Bueno, es que había algunas cosas. También, bueno, se decía que este glucocorticoide también podían ayudar ayudaban al eso del sistema vigilia-sueño, o sea, tenía algo del ciclo circadiano. También ayudaban a aumentar, incremento de la gluconogénesis. Había también lo que era la lipólisis. ¿Cómo causa la gluconogénesis? Así es, ¿bajo qué mecanismo causa gluconogénesis? O sea, en el metabolismo como tal, o sea, eso es lo que he entendido. Ok, déjame aquí un ratito para aclarar esas dudas. Voy a dejarlo del sistema inmune para el final. A ver,
La gluconogénesis se va a estimular. ¿De qué manera? Porque los corticoides van a causar que se salgan los aminoácidos del músculo esquelético. Entonces vamos a tener más aminoácidos libres de las cadenas de miosina, se liberan, ¿verdad? Para tener más aminoácidos libres para formar la gluconeogénesis. A nivel del tejido adiposo, se estimulan a las células del tejido adiposo para que liberen ácidos grasos. Y al liberar ácidos grasos, al haber mayor cantidad de ácidos grasos en la sangre, ¿verdad? Va a estimular, va a utilizar estos como energía, van a ir hacia el hígado para que los utilice como energía. En lo que respecta al sistema inmune, lo que va a hacer los corticoides es disminuir la producción de citoquinas. Interleucina va a disminuir la producción de interleucina 1, de interleucina 2, de la 7, la 11. Disminuye la producción de prostaglandinas también. Disminuye la producción de factor de necrosis tumoral. Y esto ya lo habíamos mencionado. Todos estos de aquí son efectos que provocan los corticoides. Acuérdense que habíamos mencionado esto cuando hablábamos nosotros de fármacos para el asma. Y les había mencionado que el único que modificaba la vía, por decirlo de alguna manera, que le modificaba la vía natural de la enfermedad eran los corticoides. Tanto así que la interleucina 1, la 2, la 6, el factor de necrosis tumoral alfa, ¿verdad? Sirven para retroalimentación a nivel del sistema hipotálamo, hipófisis suprarrenal para estimular la producción de hormona estimuladora de la ACTH, o sea, hormona liberadora de las corticotropinas, para que estimule la producción de ACTH y a su vez la producción de cortisol. Hay un mecanismo que se llama de autorregulación negativa, o sea, si nosotros detectas en sangre interleucina 1, interleucina 2, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa, esto lo detecta nuestro hipotálamo. El hipotálamo va a liberar la hormona reguladora de corticotropina. Esto va a llegar a la hipófisis va a liberar ACTH, la ACTH va a llegar a la glándula suprarrenal, se va a liberar cortisol, el cortisol va a disminuir estas interrupciones. Y de esa manera, pues es como provoca una disminución de la respuesta inmune, que es importantísima. Recuerden que la inflamación es una manifestación de una respuesta inmunológica. Entonces, si va a disminuir la respuesta inmunológica, va a disminuir la inflamación. Y por eso es que nosotros vemos a los corticoides en este capítulo que vemos con AINES de los antiinflamatorios. Ese es el porqué. El problema que, como hablamos desde un principio, los corticoides, en este caso los receptores de corticoides, están en casi todos los tejidos. Está en músculo, piel, hueso, pulmón, corazón, vaso sanguíneo, todos lados. Entonces vamos a tener una serie de efectos. Ya hablamos de los efectos que teníamos a nivel de los cuando dijimos de la gluconogénesis, bueno, de los adipocitos, del miocito, de la parte muscular. Actúa también a nivel del hígado, provocando una glucogenólisis, ¿verdad? Una liberación rápida de la glucosa, producto de la fragmentación del glucógeno almacenado en el hígado. Vamos a aumentar el catabolismo de las proteínas y disminuye la síntesis proteica, causando que el músculo estriado, el músculo esquelético, se disminuye, ¿no? Perdón un segundito, por favor.
Ok, importante. Un paciente. ¿Qué diga? Eso es cuando me desconcentro. Bueno, del músculo. Hablamos de la pérdida de músculo. Claro, entonces, eh, si vemos que es una hormona que actúa o que se dispara cuando hay situaciones de estrés, cuando hay dolor, cuando estamos famélicos, o cuando hay una disminución de la ingesta de alimentos, cuando se libera también cuando nosotros tenemos, por ejemplo, un estado de consumo rápido, un traumatismo, cuando estamos en una situación en la cual nosotros requerimos, eh, eh, no sé, eh, en situaciones en las cuales el ritmo circadiano está alterado, en momentos en los cuales no tenemos mucha exposición a la luz solar. eh, 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 Cuando estamos famélicos, o sea, el ayuno, cuando estamos pero bueno, en estos momentos va a aumentar el efecto va a aumentar la cantidad de corticoides que se liberan. Todo esto de aquí va a salir. Entonces, ¿qué vamos a tener también? Vamos a tener una disminución eh, de de la formación osteoblástica y de la actividad de los osteoblastos. ¿No? Disminuye la absorción del calcio del tracto gastrointestinal. Se disminuye la producción que les había comentado, prostaglandinas, citoquinas, interleuquinas. Disminuye los movimientos o la migración de linfocitos y macrófagos. Disminuye la proliferación de los mismos. Disminuye la producción de hormona estimulante de la tiroides. Entonces, todo esto de aquí va de la mano. Entonces, claro, cuando nosotros veamos los efectos adversos de los corticoides, usualmente están en relación a todos los efectos que va a provocar el corticoide diferentes a lo que nos interesa. Por ejemplo, si yo tengo una enfermedad autoinmune, llama tú artritis reumatoidea, ¿verdad? Resulta que estoy disparado con la enfermedad. Estoy con todos los dolores todos. Ahorita no me puedo mover, estoy así todo tiesote. Claro, yo puedo darte algún factor de necrosis tumoral para mejorar el inhibidor de factor de necrosis tumoral, pero hasta que esa pendejada haga efecto, no, me voy a morir del dolor, me voy a quedar así todo quieto, todo tesote. Entonces tú necesitas un antiinflamatorio potente y se arranca con un corticoide. Vuelvo y les repito, la inflamación es una manifestación de la respuesta inmune. Entonces, en estas enfermedades autoinmunes, usualmente hay una cantidad impresionante de linfocitos T trabajando, tienes una cantidad de migración de macrófagos, leucoblastos, en este caso las articulaciones. No vamos a entrar en los detalles, pero usualmente hay una falla en los ciertos receptores a nivel de las articulaciones, del cartílago articular, una alteración a veces en alguna proteína en superficie. En el caso del lupus a veces son del tejido conectivo, del colágeno. Algo pasa ahí, algo, que nuestro cuerpo te ataca. Y al atacarte, se va toda la respuesta inmune, hay inflamación y daño. La inflamación crónica causa daño. Eso ya lo saben ustedes por patología. Entonces, necesitas tú bajar esa corriente inflamatoria. ¿Cómo lo haces de manera rápida? Corticoides. Sin embargo, el uso a largo plazo, si sabemos que va a estimular la gluconeogénesis, ¿verdad? ¿Qué vamos a tener? Una elevación de la glucosa. Si sabemos que disminuye la capacidad de absorción del calcio, disminuye la actividad de los osteoblastos, ¿qué vamos a tener? Osteoporosis.
Si resulta que tomas mucho tiempo este corticoide, ¿qué vas a tener? Te vas a enfermar mucho más rápido de una gripe, te vas a enfermar mucho más rápido de algún resfriado, te puede coger, si tenías, por ejemplo, si te dio varicela de chico, ¿verdad? Puedes tener un brote de herpes zóster. Recuerda que es el mismo virus, solo que se queda guardado en los ganglios postganglionares, se queda ahí guardadito hasta que haya una disminución de su sistema inmune y ¡pum! Sale el desgraciado. Entonces puede pasar un brote de zóster. Son todos los efectos que producen normalmente un corticoide, pero que no necesitamos. Ojo, y no es que necesariamente son malos, o sea, porque al final del día, corticoides produce nuestro cuerpo, pero el corticoide se produce en tanto y cuanto nuestros sistemas de regulación lo requieren. Pero cuando ya tenemos que utilizarlo de manera continua por un desbalance del mismo, tenemos que tener mucho cuidado porque puede causar un desbalance en otro lado también. Mucho ojo, mucho cuidado con eso. Esto es importantísimo, importantísimo, que ustedes lo recuerden. Reinaldo. Reinaldo de Jesús. Sabemos que los corticoides, cuando se los requiere, pues hay que administrarlos de manera exógena, ¿verdad? ¿Cuál es la unidad de medida del corticoide? O mejor dicho, ¿cuál es el corticoide exógeno que se parece más al corticoide, al cortisol natural de nuestro cuerpo? La hidrocortisona. De ahí viene una tabla de equivalencia, ¿verdad? En potencia. A ver, iba bien, pero después me fuiste de trompa, como dirían los muchachos. Calma, 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 calma. A ver, sí, la hidrocortisona es la que tiene una acción similar al cortisol. Tanto así que nosotros existe, cuando tú vas a recetar un corticoide, debes entender de que a veces son intercambiables, por decirlo así. Si tú estás utilizando hidrocortisona, tú podrías cambiarla por deflazacort, o podrías cambiarla por prednisona o por prednisolona, ¿verdad? Pero tienes que hacer un cambio en la cantidad de miligramos que dan porque uno puede ser un poco más potente que otro. Eso hay que tenerlo bastante claro. Los que están en igualdad de potencia son la cortisona, el cortisol, perdón, con la hidrocortisona. Estos vienen igualitos, van ahí, par con par. ¿Ya? De ahí tenemos algunos que son más potentes. Nosotros los utilizamos básicamente por la duración de acción, que es lo que a nosotros nos interesa mucho. Cuando nosotros utilizamos algo de acción corta y rápida, nosotros usualmente buscamos a la hidrocortisona.
Por ejemplo, son alérgica muy fuerte, son más potentes que la cortisona. En cambio, para que haga efecto se demora mucho más y su vida media de acción es mucho más larga, ¿no? Entonces hay que tener un poquito esa correlación, o mejor dicho, eh, esa idea que tiene en la cabeza, ¿no? Los de acción más larga usualmente son la betametasona y la dexametasona. Esos duran aproximadamente 36 y 55 horas. Y tiene un efecto antiinflamatorio, la dexametasona 30 veces más potente, la betametasona unas 25 veces más potente que lo que es la hidrocortisona. Un fármaco muy común o muy utilizado por vía oral, que es de acción intermedia, cuya acción va de 12 a 36 horas, es la prednisona. La prednisona es probablemente el corticoide más oral, más común o más utilizado, ¿verdad? La prednisona, el famoso metilcorten. Este es 4 veces más potente que la hidrocortisona. Entonces, tener mucho ojo con eso. Lo mismo la prednisolona. La metilprednisolona y la triamcinolona son 5 veces más potentes, ¿no? Nosotros también podemos administrar algo que se llama prodrogas. Recordemos que en el hígado, si ustedes se acuerdan de lo que dije al principio, tenemos esta enzima que va a transformar a la cortisona, que es inactiva en la orina, en cortisol activo. Esta enzima también en el hígado se va a encargar de transformar a las prodrogas, a los procorticoides, en corticoides. Estos nosotros tenemos principalmente a dos, el uno que es la cortisona, que ya en realidad ya casi no se utiliza, ¿no? ¿Por qué no se utiliza? Ya les voy a explicar por qué. Y el otro que nosotros que sí tenemos, que sí se utiliza, es el deflazacort. El deflazacort con una potencia antiinflamatoria 3 veces más potente que lo que es la hidrocortisona. Vamos primero, ¿por qué no se utiliza mucho la cortisona? De estos fármacos que hemos mencionado, que he mencionado ahorita, como la prednisona, la prednisolona, la metilprednisolona, estos tienen un efecto mineralocorticoide pequeño, bastante pequeño. Por darles un ejemplo, la hidrocortisona o el cortisol natural del cuerpo, ¿verdad? Tiene un efecto mineralocorticoide. Se le da una denominación de 1, porque lo que tú ingresas desde afuera se lo compara o se lo busca equiparar con lo que está dentro del cuerpo. Y tiene un efecto mineralocorticoide. Esto sí existe. O sea, hay que tener mucho cuidado cuando utilizamos estos fármacos, porque pueden también tener un efecto en lo que es el metabolismo del agua y de los minerales. Por lo general, la hidrocortisona se utiliza por tan poco tiempo, de una manera tan, no sé si no quiero utilizar la palabra espontánea, pero de una manera tan fugaz, por decirlo así. Tú no das a nadie hidrocortisona 4 veces al día por una semana, ¿no? Por un ratito. Hey, dame el zapato. Dame el zapato. Dame el zapato. No te coges bueno el zapato. Sentado. Sentado. Perdón.
Entonces, no tienen este efecto, tiene la hidrocortisona y el cortisol, que son similares, tienen este efecto mineralocorticoide. Las de vía intermedia que mencioné, la metilprednisolona, la prednisona, la prednisolona, tienen un efecto mineralocorticoide un poco más pequeño. Se habla que, si hablamos que es 0,8, o sea, es menos que, que el corticoide, que el cortisol y que la hidrocortisona. Sin embargo, estos fármacos más potentes, como la betametasona y la dexametasona, no tienen efecto mineralocorticoide en absoluto. No tienen efecto mineralocorticoide. Un fármaco de acción intermedia que no tiene efecto mineralocorticoide también es la triamcinolona. Entonces no tienen este efecto mineralocorticoide. Entonces no va a estar en relación, ¿verdad?, con alteraciones del metabolismo de los líquidos y minerales. No va a estar en relación. Entonces, nosotros sí utilizamos estos fármacos para un uso tal vez un poco más prolongado, sin preocuparnos tanto por las alteraciones que pueda tener en relación a el metabolismo de los electrolitos y del agua. Eh, a ver, ¿qué? Ok, perdón que me tienen aquí distraído. Bueno, entonces habíamos hablado de estos efectos que pueden provocar eh, los, los minerales corticoides a nivel de sus receptores, perdón, los glucocorticoides. Ahora, cuando nosotros utilizamos estos corticoides, pues bueno, normalmente se debería utilizar para pacientes que tienen un síndrome de Addison, que es una insuficiencia suprarrenal primaria, una enfermedad de Addison, ¿no? Es, es usualmente una enfermedad autoinmune, poliglandular. También a veces puedes tener tu síndrome de Addison secundario a un infarto suprarrenal. Puedes tener por una tuberculosis suprarrenal, ya no se ve tanto, pero antes había la tuberculosis miliar con afectación suprarrenal. Puedes también verlo en alteraciones congénitas de la suprarrenal que también pausan, metástasis de una neoplasia, de un cáncer a la suprarrenal, ¿no?, que causa eso. También puedes tener de causa secundaria, a veces es por una alteración en el hipotálamo o en la hipófisis. Usualmente pacientes que son sometidos a cirugía por un adenoma de hipófisis, a veces puedes provocar un déficit de ACTH. Usualmente en la cirugía, cuando entras, usualmente se entra para operar hipófisis, entra a través de la nariz, entras por la nariz, cruzas el enoide y llegaste tú, del sitio, llegas ahí a la base del cráneo. A veces al cortarlo, te puede llevar mucho y el paciente puede quedar con una insuficiencia suprarrenal secundaria. Como no se administra ACTH, lo que tienes es que administrar el corticoide por vía oral de reemplazo, porque si no el paciente se muere. Tú no puedes vivir sin corticoides. No puedes. Y la causa más común, mejor dicho, a ver, vamos a preguntarle a oftalmología. No. Cristina. Sí, doctor. Cristina, ¿cuál es la causa más común
de insuficiencia suprarrenal secundaria. Puede ser hipertensión, no sé. La causa más común de insuficiencia suprarrenal secundaria. Que sea iatrogénica. ¿Qué es eso? Que sea causada por el doctor, por el médico. O sea, es un error que es causado por el médico. Yo sé lo que es heterogénea, pero ¿qué quiere decir con eso? Porque el médico retira el medicamento muy rápido y causa algo que se llama síndrome de retirada, algo así. Algo así. La causa más común es una causa iatrogénica. Usualmente es por la administración de corticoides por largo tiempo. Cuando se administran corticoides de manera diaria por largo tiempo, se provoca una supresión del eje hipotálamo, hipófisis y suprarrenal. La reactivación de este eje toma tiempo. No puede retomarse rápidamente. Entonces tiene que ser retomado lentamente. Cuando se la suprime de manera muy rápido, causa esta insuficiencia suprarrenal secundaria de causa iatrogénica. Y eso es lo que hay que hacer, hay que hacer de una manera muy lenta, muy lenta. Nosotros utilizamos los corticoides, como les había comentado, sobre todo para tratar enfermedades autoinmunes severas, enfermedades del colágeno, vasculitis, enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades autoinmunes renales. Se los utiliza como parte de los esquemas de tratamiento para evitar el rechazo en los pacientes trasplantados. Se los utiliza también para el asma, se los utiliza también para el EPOC, inclusive se los utiliza para el tratamiento del cáncer. Cava. Sí, doctor. ¿Cómo se evita aquí, Cava, sin mirar el libro, acá arriba, acá mirando la cámara? No estoy mirando a usted, perdón. Aquí se ve clarito. Sí, pero yo estoy en un solo lugar, no estoy moviéndome izquierda, derecha, ni derecha, izquierda. ¿Cómo nosotros podemos evitar este síndrome de Addison iatrogénico? O sea, ¿Qué mecanismos nosotros podemos para utilizar que si el paciente tiene que tomar acá, no, a mí no me van a hacer, Gil, aquí los veo clarito, si veo si está por un lado u otro. ¿Cómo podemos evitar que si tienes que darle corticoides a un paciente no tenga este problema de esta supresión del eje acá? Yo no me muevo de izquierda a derecha. Lo estoy mirando. Aquí se ve clarito cómo van los ojos de izquierda a derecha, porque normalmente todo queda grabado. Bueno. O sea, para evitar complicaciones con el cortisol, podríamos disminuir el uso del fármaco de forma gradual, no abruptamente.
A ver, si tienes que darle al paciente porque tiene una enfermedad autoinmune y tiene que tomarla de largo, ¿cómo administrarías al paciente para evitar este problema con el eje hipotálamo hipoficiario? Dándole tal vez dosis pequeñas, pero de larga duración. No. No tiene sentido lo que acabas de decir. Esto se logra administrando el medicamento en días alternos, saltando un día. Así se evita eso. Esa es la terapia del día alterno, o del día alternante, o del día saltado. Esa es la mejor manera que se puede utilizar. Nosotros cuando queremos utilizar, tenemos que utilizar nosotros fármacos de uso corticoides de uso continuo, pues nuestros fármacos de elección usualmente son prednisona, a veces prednisolona, si hay metilprednisolona, deflazacort o triamcinolona por vía oral. Nosotros no utilizamos, a ver, vamos a preguntarle. Castro Quijije no está con nosotros ya, ¿verdad? Correa. Sí, Héctor. ¿Dónde estás que no te veo? Ah, ok, ya te vi. Así mismo, lo mismo que le dije acá estoy yo. Acá estoy yo. Acá estoy yo. ¿A qué pacientes nosotros no administraríamos deflazacort o cortisona? Acá. Estoy mirando usted. A personas que tengan síndrome de Cushing, que tengan ya exceso de corticoides. Si vamos a recetarle deflazacort o prednisona es porque lo requiere. Pero ¿qué paciente que requiera, mirándome a mí, no mirando el libro abierto o los chats de WhatsApp? Si usted requiere administrar un corticoide y le dicen, le doy a escoger deflazacort, prednisona, ¿a qué paciente no le administraría usted deflazacort? A ver, prednisona le haría a pacientes que no requieran tanta corticoides, pero no sé la otra. No le he escuchado, no le he escuchado mucho. Pues resulta que el deflazacort y la cortisona son prodrogas. Y como yo les había mencionado previamente, en el hígado nosotros tenemos unas enzimas que transforman a las prodrogas en drogas activas. Entonces, si el paciente tiene una insuficiencia hepática o tiene algún problema en el hígado, una hepatitis, que tú quieras decirle, no le vas a administrar una droga que tiene que transformarse en el hígado. Entonces, no vas a administrar ni deflazacort ni cortisona. Vas a administrar tu hidroxicortisona, vas a administrar prednisona, prednisolona, metilprednisolona, triamcinolona, dexametasona, betametasona. Pero no vas a administrar deflazacort ni cortisona. Entonces, si el paciente está con sospechas que hay algún problema hepático, insuficiencia hepática, no se administran estos fármacos. No. Les voy a poner un ejemplo. Resulta que tienes un paciente con una plaquetopenia cirrótico.
Es muy común que los pacientes cirróticos hagan plaquetopenias. Entonces, una manera de evitar o de tratar de elevar la cantidad de plaquetas es utilizando o administrando corticoides. Pero no le podemos administrar, por ejemplo, a este paciente un corticoide que necesite ser metabolizado en el hígado. Tenemos que darle una droga que sea ya biológicamente activa. O sea, cualquiera, menos de Deflazacort y cortisona. Entonces, importante recordar esto. Importante. Bueno, para que ustedes lo sepan, el corticoide sintético, mineralocorticoide sintético que más se utiliza es la fluorocortisona. Esto como un dato para que ustedes lo vean, porque casi todos los libros lo mencionan, pero cuando se habla el apartado de corticoides, por lo general siempre se habla del metabolismo en la corteza suprarrenal con las dos cosas, pero bueno, aquí no se habla así, y bueno, no vamos a entrar en polémica de cómo se hace o no se hace, cómo está el pensum en la universidad, pero que sepan ustedes que la fluorocortisona, la fluorocortisona tiene un potentísimo efecto mineralocorticoide. Ayuda en la reabsorción de sodio, potasio y agua, ¿no? Esto se ve sobre todo en pacientes que tienen diabetes insípida, ¿no? Bueno, que sepan ustedes que los corticoides ayudan en el tratamiento de la terapia de reemplazo en el caso de una insuficiencia primaria. Si tienes alguna insuficiencia secundaria también, producto de lo que ya hemos mencionado, ya sea de lesión a nivel de la pituitaria o tuviste una tuberculosis suprarrenal, vas a tenerla ahí. Si vas a tener los síntomas inflamatorios que ya lo habíamos mencionado, ¿no? En pacientes con una enfermedad inflamatoria intestinal, forman parte básico del tratamiento. Para el control del asma, ya lo habíamos mencionado, sobre todo a nivel oral, inhalatorio, perdón. Cuando tenemos alergias, sobre todo a nivel inhalado, no tanto por vía sistémica. Por vía sistémica cuando tenemos algún tipo de alergia o reacción alérgica transfusional o una enfermedad del suero, ¿no? Ahí no es muy útil el uso de estos corticoides por vía oral. También de manera tópica, la ventaja de la vía tópica es que prácticamente no hay absorción sistémica ahí, sino que actúa muy bien a nivel local. Se usa mucho, sobre todo cuando hablamos de pacientes con psoriasis. Recuerden que la psoriasis es una enfermedad autoinmune. Si es una enfermedad autoinmune, nos va a servir los mecanismos antiinflamatorios porque son mediados por mecanismos inmunes que producen los corticoides. Entonces, tienen su utilidad ahí también. Nos va a servir también, bueno, que sepan ustedes que cuando nosotros vamos a tener un niño que nace muy prematuro, nosotros podemos administrar a la madre, sobre todo menos de 36 semanas, nosotros administramos a la madre dexametasona o betametasona 48 horas antes de lo que nosotros creemos que podría venirse el niño. De esa manera aceleramos la maduración pulmonar y evitamos un síndrome de distrés respiratorio del neonato. Ahí es muy útil, ¿no? Porque recuerden que, bueno, que sepan ustedes que esto funciona por estrés. Entonces, a medida que estamos cerca de nacer, nuestras glándulas suprarrenales comienzan a producir mayor cantidad de corticoides y ayuda a la maduración. Pero en este caso, ayuda para la maduración, la dexametasona o betametasona intramuscular, con la madre. Bueno, como
no todo puede ser bonito, ¿verdad? Tiene sus efectos adversos, ¿no? Sobre todo es cuando nosotros vemos los efectos adversos en pacientes que toman corticoides más que todo a largo plazo, ¿no? Es lo más común, y esto lo vamos a ver en pacientes que tienen que tomar corticoides a largo plazo. Usualmente los pacientes con enfermedades autoinmunes, los pacientes con enfermedades reumatológicas. ¿Cuáles van a ser los principales efectos adversos? Entre esos vamos a tener nosotros una disminución del crecimiento en los niños. La velocidad de crecimiento en niños es muy característica de los niños que han tenido que recibir muchos corticoides. Vamos a preguntarle a Natasha. Sí, doctor. Ábranos el micrófono. No importa, yo escucho el ruido. Ya. Dígame, ¿cuál es el efecto adverso más común que se ve con los corticoides? Acá. Con los corticoides. Ajá. Acá, a donde yo estoy, no a la pantalla, no, a la camarita. Sí, a usted lo estoy mirando. Ajá. No, pero no aquí en la pantalla, sino mira la cámara, aquí así. El más común creo que es Cushing. O sea, provoca el síndrome de Cushing. Y por lo tanto va a tener obesidad, este tipo de cosas. O sea, según yo, ese era el más común. El efecto adverso más común en el uso crónico de corticoides es la osteoporosis. Porque los corticoides disminuyen la función de calcio, evitan la formación de huesos y disminuyen la síntesis de hormonas sexuales. Ese es el efecto más común en los pacientes que tienen que tomar corticoides por largo plazo. Me le viró el teléfono que estaban pasando por ahí, el mensaje. Por eso los pacientes que toman corticoides por largo plazo, dígale que le llegó tarde la respuesta que le estaba soplando. Se les recomienda que tomen suplementos de calcio, vitamina D, y ahora que tenemos en la actualidad los famosos bifosfonatos, ¿no? Porque los bifosfonatos ayudan a la fijación del calcio en el hueso, ¿no? Otro de los efectos adversos que puede tener puede haber un aumento de la presión intraocular. O sea, los pacientes con glaucoma puede empeorar su glaucoma. Va a tener el paciente que toma corticoides, va a tener una distribución central de la grasa corporal, o sea, más o menos se pone así como uno con cuerpo de vikingo, ¿no? Básicamente se ponen muy panzones, ¿no? Paciente con Cushing se puede fue por los corticoides, no con Cushing, ojo, sino un paciente que toma corticoides tiende a subir de peso y sobre todo se almacena de manera central. O sea, es muy panzón y se pone muy tetón, ¿no? Eso es bastante común en los pacientes que que toman corticoides de manera crónica, ¿no? También otro de los efectos que tienen es en los pacientes que toman corticoides, tienen problemas de cicatrización. La cicatrización de las heridas no va a ser tan buena, porque recuerden que los corticoides van a actuar a nivel de los factores inflamatorios. Para que haya la cicatrización tiene que haber una buena respuesta inflamatoria. Sin respuesta inflamatoria, ¿cómo van a ir los fibroblastos? ¿Cómo van a ir los macrófagos? ¿Cómo van a ir a liberarse los factores de quinotaxis? No se van a liberar.
Entonces esas heridas van a demorar en cicatrizar y van a hacerse unas cicatrices bastante feas, ¿no? Es más, en las pacientes con cicatrices hipertróficas o queloides se utiliza la administración intralesional de triamcinolona. Se aplica dentro de la lesión y eso duele un huevo, ¿no? Porque la aguja va dentro de la lesión, dentro de la piel, y ahí metes a presión el Kenacort, la triamcinolona. Porque eso va a hacer una disminución de la actividad fibroblástica, entonces eso puede disminuir el tamaño de la cicatriz. Pero bueno, que sepan que eso sucede. Un segundo. Entonces, ese es uno de los, de los efectos adversos, pero también usos. Como les he dicho, muchos de los efectos adversos son producto de la respuesta exagerada de lo que ya producen los corticoides. Aumenta el riesgo de diabetes. Recuerden que habíamos hablado de gluconeogénesis. Puede aumentar el riesgo de diabetes. Hay que tener mucho cuidado. También aumenta el apetito. Entonces, tras que hay una gluconeogénesis y más que vas a comer más, ¡pum! También va a haber una alteración a nivel de los estados de ánimo. Puedes ponerte muy eufórico, puedes ponerte medio depresivo, ¿no? Es más, existe en pacientes que tienen que administrarse dosis muy altas de corticoides al inicio de ciertos tratamientos, cáncer, enfermedades autoinmunes muy severas, se puede provocar una especie de demencia por corticoides, ¿eh? Así que cuando le quieras decir loco mierda a alguien, te va a decir, estás con corticoides. Una manera de decirle, muy disimulada, de decirle loco mierda. Ahí está. Estás con sobredosis de corticoides. Los corticoides han nublado tu carácter. Así a tu enamorado o tu enamorada tóxica, y dile, por favor, bájale, por favor, al meticorten que estás tomando. Ya estás imaginando boberías. Y ya ni se siente identificado. Ahorita ya va a tomar nota para decirles eso. Pero por ahí va la cosa, ¿no? Los corticoides a veces pueden aumentar un poco los niveles de potasio, porque, bueno, sobre todo la prednisona, si bien es cierto, no es tanto el efecto mineralocorticoide, pero la prednisona, la metilprednisona, la prednisolona tienen un poquito de efecto mineralocorticoide, así que pueden provocar hipocalemia, pueden provocar hipertensión y edema periférico. Así que mucho cuidado con eso, ¿no? Eso es bastante común, ¿no? Recordar que los pacientes, a más alta la dosis de prednisona que el paciente tome, ¿verdad? De manera diaria, es lo más probable que tenga uno de estos efectos adversos, ¿no? Pero que tener mucho cuidado, ¿no? Igual, como ya habíamos mencionado por ahí algunos de sus compañeros, pues hay que sacar los corticoides poco a poco, viendo la tolerancia individual del individuo. Un individuo que está con déficit de corticoides usualmente siente pérdida de energías, ¿verdad? Hay pérdida de apetito, hay un aletargamiento, ¿no? Entonces, una sensación como de malestar, como de un trancazo. Entonces, esos deben estar mucho ojo en esos pacientes, sobre todo cuando estamos haciendo la deshabituación del corticoide, ¿no? ¿Qué otra cosa de importancia que ustedes deben de tener? Bueno, y cuando se les pasa ya de verdad la mano con los corticoides, pueden provocar un síndrome de Cushing, este caso diatrogénico. No estamos hablando de la administración crónica que puede provocar estos síntomas que le dije, sino que hablamos de que de repente tú le habías dicho al paciente que tome 10 miligramos diarios,
pero resulta que escribiste el 1 y el 0 al lado de la M y tienes una letra tan fea que esa M parece 0. Entonces el paciente cree que tiene que tomar 100 al día. Hasta que toma 100 miligramos, 100 miligramos, 100 miligramos, 100 miligramos, 100 miligramos. Le lanzaste un Cushing. Culpa tuya por no usar máquina de escribir, computadora o letra de imprenta. Me pones esa fea letra para tratar de copiar rápido que aprendiste tú a hacer esa fea letra, te quedas con esa fea letra en la receta. Entonces resulta que, ¡pum!, paciente comienza a tomar eso y desarrolla un Cushing. Ahí lo que se va a provocar es, el paciente se te pone hipertenso, ahí sí te da esa obesidad con esa barriga media redondeada, te puede dar una especie de jiba, que se llama una acumulación de grasa también acá en la parte en medio de los omóplatos, debilidad muscular proximal, o sea que el paciente no tiene ni fuerza para hacer esto, ¿no? Se te provocan unas estrías color púrpura en la piel, ¿no? Te dan estas alteraciones del pensamiento, la cara redonda, entonces hay que tener mucho ojo cuando se te pasa la mano con eso, ¿no? Pero bueno, ya les hablé cuando tienen ustedes que descontinuarla, ¿no? Tener mucho cuidado cuando nosotros descontinuamos los corticoides, sobre todo porque en teoría si nosotros administramos corticoides es porque hay alguna enfermedad de base que lo requiere. Entonces, tratar de pensar de que vamos a quitar los corticoides una vez que tenemos controlado o hemos conversado con el paciente cómo vamos a manejar la causa subyacente del problema que el paciente tiene, ¿no? A veces pueden haber unos rebrotes de la enfermedad de base del paciente cuando tú le quitas el corticoide y no lo has manejado correctamente. Esto es muy común en las enfermedades reumatológicas. Por ejemplo, el paciente está con artritis reumatoidea y tú le comienzas a dar infliximab. Y resulta que tú dices, bueno, ya está con infliximab, le voy a quitar el corticoide, pero resulta que se lo vas a quitar muy rápido y al paciente le regresan los dolores articulares, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? A veces cuando quitas cuando estás en el retiro de los corticoides, a veces hay fiebre. Pero bueno, en todo caso, inclusive hay casos que se han reportado algo que se llama un pseudotumor cerebri. ¿Alguien sabe lo que es un pseudotumor cerebral? Valentina Estrada. Sí, doctor. Pseudotumor cerebri. La verdad que no sé qué es. Le mentiría si le digo ahorita. Un pseudotumor cerebral es como dice su nombre, es un pseudotumor, no es nada más que un aumento muy rápido de ciertas células a nivel, sobre todo del cuarto ventrículo, que puede provocar la apariencia de un tumor y un poco de hipertensión endocraniana. Pero no se llama pseudotumor cerebral. Pseudotumor. Pero bueno, eso que ustedes son másters de neuro. ¿Cómo? ¿Y ustedes no vieron ya ¿cómo se llaman ustedes ahora esta materia que en mi época era neuroanatomía? Morfofisio, no sé qué vaina, micro y macro, pero bueno. El pseudotumor cerebral es un aumento de la presión intracraneal, ¿no? A veces, como les digo, se ve algo ahí en el tercer o cuarto ventrículo, pero usualmente es eso, ¿no? Pero que sepan que eso puede pasar. Cuando esto pasa, el paciente comienza a tener desorientación, náusea, pérdida de conocimiento, vómitos, tipos coquetazos. Pero bueno, tratamiento, volver a dar el corticoide y ser más lento al momento de bajarlo, ¿no? Pues eso.
Eh, mm, que pueda, sí, sí, que se me puede ocurrir ahorita que recuerde, estos son los problemas más comunes cuando utilizamos nosotros los corticoides, ¿no? Tener mucho cuidado en uso a largo plazo, sobre todo con la osteoporosis, eh, la aparición de diabetes mellitus por intolerancia a la glucosa, recuerden que esos efectos que tienen los corticoides, tener mucho cuidado al momento de retirarlo, cuidado con los pacientes viejitos, porque los viejitos a veces tienen glaucoma y tú le vas a dar corticoide y ¡poc! Lo deja ciego. Así que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Ya saben el mecanismo de acción. Acuérdense que casi siempre es a nivel celular nuclear que actúan estos fármacos, estas drogas, ¿no? ¿Dudas? ¿Alguna duda al respecto? ¿Ninguna? Bueno, si no hay dudas, chicos, nos vemos en la próxima clase. Pórtense No, bien. pero la próxima clase, ¿qué tema es? Lo que sigue en el sílabus. Ah, ya. Gracias. Que ahorita me preguntan, no me acuerdo, pero que sigue en el sílabus. Nosotros no nos vamos a saltar el sílabus, nosotros tenemos que seguir el sílabus del orden, por lo menos aquí en la malla reformada de ustedes, no hay ni cómo modificar el sílabus porque se supone que estamos todos sincronizados al mismo tiempo. Se supone. Creo que el único que está siguiendo el sílabus soy yo, pero ahí creo que el resto anda a destiempos. Pero bueno, es más,